Una de las afirmaciones y leyendas absurdas que existe en España y en Europa es la creencia de que la tumba que hay en la catedral de la ciudad de Compostela, en Galicia, contiene los restos de Santiago el Apóstol, de acuerdo a la denominación religiosa que se dio al compañero bíblico de Jesús. Imaginar que los restos de Santiago hayan podido ser trasladados desde Palestina hasta el noroeste de España en tiempos romanos, en los primeros años de la Era Común, es bastante disparatado. El traslado desde Palestina a una región que está a más de 4.000 kilómetros de distancia, considerando las dificultades de transporte de esa época, aparece verdaderamente como absurda. Según el conocido escritor Miguel de Unamuno, esta creencia está en el límite de lo impensable, incluso para los católicos más empecinados. Tanto Unamuno como muchos otros autores españoles han afirmado con fundamentos que en la tumba de Compostela no está enterrado ningún apóstol, sino el hereje, mártir de la Iglesia, el obispo Prisciliano. O sea que la tumba que se encuentra en la catedral de Compostela contiene los restos del obispo cristiano Prisciliano. Y formulamos la pregunta, ¿quién era Prisciliano? Bueno, Prisciliano fue un obispo hispano que vivió en el siglo IV de nuestra era, probablemente nació en Galicia, alrededor del año 340, y estudió en Burdeos, Burdigala se llamaba, en el territorio de la Francia actual a partir del año 370. Allí obtuvo sus conocimientos en teología, astronomía y magia, y al cabo de sus estudios fundó una escuela religiosa cristiana que es habitualmente conocida como una tendencia rigorista. Prisciliano rechazaba la unión de la Iglesia con el Estado imperial y con la corrupción imperante en las autoridades eclesiásticas de la época. La escuela priscilianista era ascética y libertaria, inspirada en la tradición gnóstica. Nombraba maestros o doctores a personas laicas y promovían la participación de las mujeres en las reuniones parroquiales y comunitarias. Luego de su prolongada estancia en Burdeos, en el año 379, volvió a Galicia y España y comenzó su periodo practicante. Sus ideas tuvieron gran éxito, en especial entre las mujeres y las clases populares. Y esto último por su rechazo a la unión de la Iglesia con el Estado imperial y a la corrupción y enriquecimiento de las jerarquías. Ante la rápida extensión de sus enseñanzas, los obispos de Córdoba y Mérida convocaron el concilio de Cesaragusta, o sea, actual Zaragoza, en el año 380, con el fin de condenar las ideas priscilianistas. A este sínodo acudieron 2 obispos aquitanos y 10 hispanos, lo que parece indicar una fuerte y rápida expansión del movimiento ascético iniciado por Prisciliano. Hubo entonces un nutrido cruce epistolar entre priscilianistas y ortodoxos. Hay que tener en cuenta que la extensión de las enseñanzas de Prisciliano se dio en todos los estratos sociales, incluyendo muchas familias influyentes de casi todas las provincias hispanas. Finalmente, una carta enviada por el obispo de Mérida al obispo de Milán, que se llamaba Mediolanum en esa época, donde se encontraba instalada la corte imperial, convenció al obispo de Milán, para obtener un decreto del emperador Graciano, excomulgando y desterrando de sus sedes a Prisciliano y sus seguidores. Al enterarse del decreto imperial, en el año 382, Prisciliano decidió viajar a Roma para defenderse, pero el Papa, Dámaso I, se negó a recibirle por no considerarse competente para anular un decreto del emperador. De este modo regresó a Hispania, reafirmando la situación de su grupo y confirmando el enfrentamiento con los antipriscilianistas en territorio hispano. En esa alianza contra Prisciliano y sus seguidores se encuentra el desarrollo posterior de los acontecimientos. La Iglesia oficial se enfrentaba a un movimiento popular muy extendido
por toda la península ibérica y buena parte de las Galias. Máximo, el general que estaba al frente del ejército romano en Britania, dicho sea de paso también de origen hispano, se plegó a los opositores de Prisciliano y finalmente las autoridades antipriscilianistas diseñaron un proceso judicial que pretendía condenar a los obispos hispanos por maleficio, o sea, brujería. Esta sentencia, más favorable a las arcas del nuevo emperador, que en ese momento era Máximo, que había sido gobernador en Britania, que incluía la requisa de todas las propiedades personales de los acusados. Para confirmar o rectificar la sentencia, se convocó a un concilio en Burdeos, al que decidieron acudir Prisciliano y varios de sus seguidores, y en el que se condenó de nuevo la herejía priscilianista. En ese momento, una multitud enajenada lapidó a Urbica, una discípula de Prisciliano, y este abandonó el concilio y se dirigió al norte, a Treveris, en la Germania Superior, en la actual Alemania, donde Máximo, que ahora actuaba como emperador, había establecido su corte. El fin del viaje de Prisciliano era para convencer al emperador de que tercie a favor de su grupo. En el año 385, Prisciliano llegó a Treveris, donde fue acusado a través del prefecto del emperador de la práctica de rituales mágicos que incluían danzas nocturnas, el uso de hierbas abortivas y la práctica de la astrología cabalística. Tras obtener mediante tortura una confesión del mismo Prisciliano, este fue decapitado junto a sus principales seguidores. Tras la ejecución de Prisciliano, un movimiento entre la gente que lo seguía se mantuvo en vigor durante al menos 2 siglos más, sobre todo en su Galicia, o sea Galicia de origen, como lo demuestran los sucesivos concilios convocados para tratar el tema. Inmediatamente después del proceso de Treveris, Máximo, el emperador, envió 2 comisarios a Hispania para depurar las sedes episcopales de todo rastro de priscilianismo, iniciándose una cadena de ejecuciones y deportaciones. En el año 388, Máximo derrotado y decapitado también, le tocó a él, y la situación dio un vuelco y varios discípulos viajaron hasta Treveris con el permiso de Roma para exhumar los restos de su líder y llevarlos a su Galicia natal. En el año 396 se convocó un concilio en Toledo en que los seguidores de Prisciliano abjuraron de sus ideas y declararon haber abandonado los errores de la secta. Pero la constatación de la pervivencia de costumbres priscilianistas, como la consagración de la Eucaristía con leche y uvas, el ayuno, la presencia de clérigos con el pelo largo, obligó a la celebración de un nuevo concilio en Toledo, en Toletum se llamaba, en el año 400. En este sínodo se asegura que 11 de los 12 obispos de la Galicia eran priscilianistas. Luego de la invasión de los bárbaros y la desorganización final del Imperio Romano, el movimiento priscilianista se mantuvo activo en el mundo rural español, y ello a pesar que las autoridades destruyeron los libros que defendían las bases ideológicas y religiosas del priscilianismo. Se necesitaba una solución diferente, que finalmente cubriera para siempre este recuerdo indeseable para las autoridades eclesiásticas. La estrategia fue la creación de la leyenda de Santiago, un apóstol que habría predicado en España y enterrado en Compostela, cosa absurda, obvio. Esta leyenda afirmaba que la tumba de Santiago estaba casualmente en el mismo lugar donde estaba el sepulcro de Prisciliano. Aunque parezca mentira, parecería que la estratagema tuvo éxito, por lo menos hasta ahora. Cientos de miles de personas concurren a la ciudad de Compostela, que ahora se llama Santiago de Compostela, lo cual demuestra el éxito de esta campaña religiosa que ya lleva más de 1000 años. Tanto es así que hasta hay un camino de Santiago, más bien varios caminos de Santiago, cuyos itinerarios vienen de Francia, de Portugal y de otras partes de Europa, procurando acercarse a la tumba de Santiago el Apóstol. Pero el nombre de Prisciliano es rara vez pronunciado. En este tema, como tantos otros, no está dicha la última palabra. En este palimpsesto de la historia todavía se pueden descifrar las antiguas patrañas, redescubrir a las víctimas de la intolerancia y desentrañar
las impunidades.